Camilo López Burián, es politólogo, investigador, tiene una maestría en ciencias políticas, se encuentra enfocado en relaciones internacionales, la política exterior de Uruguay también, y en particular la de Brasil, la política exterior comparada, la historia política y la política internacional de los movimientos y partidos de derecha en nuestro continente. El próximo 4 de octubre habrá elecciones en Brasil, en un país que se puede definir en este momento como un país con una gran polarización política, donde el actual presidente Lula, ya con 81 años, va por la reelección y su contendiente es Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Buenas tardes, Camilo, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Un gusto recibirte, como siempre. El escenario es un poco ese que planteas, sí. Es una sociedad muy, muy polarizada, con algunas transformaciones y reagrupamientos uno podría decir, ¿no? Hay por un lado tenemos un escenario electoral que se viene, con una regla de elección mayoritaria doble vuelta, lo cual ayer conversábamos con Daniel Buquet de esto, y de poner este caso saludos a Daniel, esto como en perspectiva comparada, ¿no? Con esta regla hay otros países que tienen esta misma regla, y el efecto que uno nota es distinto en el caso brasileño, donde hay dos candidatos en los que se concentraría fuertemente la intención de voto. Tiene que ver también con el régimen electoral brasileño, donde la gente elige y puede votar un diputado de un lado, el presidente de otro partido. Entonces esto genera partidos poco fuertes, no genera partidos fuertes. Esto hace que Lula pueda tener un altísimo intención de voto y muchos votos puede tener en la primera vuelta, pero su partido, el PT, no. Entonces esto después genera un escenario parlamentario muy distinto al que nosotros tendemos a pensar. Digo esto para que para quienes nos están escuchando entiendan que la competencia sea entre dos actores que polarizan mucho la política y que representan dos cosas muy distintas, no quiere decir que el escenario electoral, que ese escenario electoral tiene un correlato en el armado de un Congreso que va a quedar armado con 81 senadores y 513 diputados que van a albergar muchísimos partidos, porque el sistema político brasileño es un sistema político muy fragmentado. Estamos hablando de un sistema que en promedio en los últimos años alberga más o menos unos 30 partidos en el Parlamento. Digo esto porque también es difícil, ¿no? Dice, bueno, compiten como dos grandes opciones que uno podría identificar claramente por dónde van, ¿no? Eso es verdad a ese nivel, pero también a otro nivel entra otro montón de lógicas que tienen que ver con los territorios, con las formas de manejar presupuestos públicos para atender distintos intereses, que llevan a un escenario de fragmentación muy alto, que es muy, muy relevante. Ese es como el primer escenario, ¿no? Dos candidatos que compiten, con dos propuestas distintas, pero con un sistema de partidos muy fragmentado. Eso es un asunto. Un presidente, que es el presidente Lula, que hasta hace unos meses atrás, uno hablaba con colegas brasileñas y decían, bueno, esto era como, casi se pensaba que el candidato del otro lado iba a ser un candidato mártir. Es decir, bueno, ¿quién va de mariscal de la derrota ante la reelección de Lula, ¿no? Hoy ese escenario no es necesariamente un escenario ineluctable. Las posibilidades de que haya un resultado diferente y que gane la oposición en este momento es plausible. Tiene que ver también con otra dimensión que pondremos ahora, es qué pasa en el ámbito de la derecha. En el gobierno, el presidente Lula se enfrenta primero con un gobierno donde su partido de gobierno es minoritario, el PT es minoritario, tiene una coalición que necesitó aliados a la izquierda del PT, hacia la centroizquierda, hacia el centro, hacia la centro derecha y hacia la derecha. Y eso complicó mucho su pauta de política pública, porque implicó la necesidad de tener una base política muy amplia que licúa lo que puede plantear el PT o la plataforma de Lula en la campaña.
eso es un asunto clave porque en esta competencia electoral lo que pase con la economía, con el bolsillo de los brasileños y las brasileñas y algunas reformas que están en danza son claves para la competitividad electoral del presidente. Y después el otro campo, ¿no? Diciendo, bueno, el escenario de competencia, 2 en un sistema fragmentado, un presidente Lula con estos problemas de gobernabilidad y con esta pauta complicada de cómo llevar adelante sus políticas, y una derecha brasileña que tiene hoy un candidato que logra cohesionar parte de ese espectro. Podemos entrar en detalles para ver los matices, qué diferencia a Flavio de su padre, qué otros candidatos había y hay en danza en este asunto, cómo se recompone ese espacio y el desafío, ¿no?, de no perder la base del bolsonarismo, pero también pescar en el centro, ¿no?, algunas cosas, y cómo eso también tensiona algunos asuntos. Y no olvidarnos, otro problema, que es el grave problema de Brasil de los últimos tiempos, que es una crisis de élites enorme. En Brasil, y esto no es un asunto brasileño, es un asunto global, que es la crisis de las élites hegemónicas, sean estas políticas, culturales, empresariales, financieras, ¿no? ¿Y a qué se debe eso, Camilo? Y entre otras cosas hay un enorme lío que empezó a finales del año pasado y en enero empezó a escalar, que es la crisis en torno a la liquidación de un banco, que es el Banco Master, donde tirando de la piolita de este problema, así como tuvimos con las empresas constructoras Odebrecht en su momento, y JBS con la carne, y todos esos escándalos de corrupción, se empieza a tirar de la piolita, y en esos asuntos vinculados al mercado financiero aparecen situaciones de corrupción en las que empiezan a aparecer operadores políticos de varios partidos y también cercanías vinculadas al Poder Judicial, lo cual vuelve a impactar en el clima de la opinión pública esta cosa de crisis de élites, ¿no? De como que la élite brasileña es una élite que tiene problemas en relación con la corrupción, ¿no? Este es un asunto que también está en la base de este asunto. Entonces, ¿cómo le vaya al gobierno en términos de las políticas públicas para poder fidelizar a sus votantes de base, ¿no?, que quieren políticas distributivas, que quieren una mejora en la jornada laboral, que quieren políticas para las deudas, que quieren políticas vinculadas a la renta, ¿no?, por un lado? Por otro lado, ¿cómo se reconstituye el campo de la derecha para competir por el centro por otro, con una fragmentación importante? ¿Cómo se arman los partidos? Pero a su vez, ¿cómo la opinión pública en el fondo está evaluando el estado del sistema político brasileño con estos asuntos? Es clave. En este problema el Banco Master está metida un vínculo con Alexandre de Moraes, uno de los jueces clave del Supremo Tribunal Federal, por la relación del estudio de su esposa con todo este proceso, ¿no? Entonces, recordemos que de Moraes es el juez que condenó a Jair Bolsonaro, es el juez que en los hechos aparecía como un mártir de Estados Unidos porque fue perseguido por Estados Unidos por su decisión, y ahora aparece involucrado en hechos de corrupción. A ver, involucrado en hechos de corrupción es mucho, para ser preciso en lo que ocurre, ¿no? Se está analizando una causa en la que la comisión investigadora está pidiendo meterse o no meterse con el tema de los jueces. Ayer se votó 6-4 que no, en entrar no solamente en Moraes, también en Toffoli y en otros miembros de la Suprema Corte brasileña, que se llama Supremo Tribunal Federal, pero hay vínculos de la esposa de su hijo y en ese contexto. Entonces, a ver, la esposa, el asunto es que la fineza con la que estamos discutiendo hoy acá en Uruguay no necesariamente es la que se está discutiendo en la avenida Río Branco en Río de Janeiro hoy, ni en Largo de la Batata en San Pablo, ¿no? En el sentido que la calle en Brasil va a vibrar de una forma mucho más, sin mayor fineza sobre los acontecimientos, y esto lo que genera es un malestar. Entonces, ¿y el hijo de Lula tiene algún bueno, el hijo de Lula tiene otra serie de involucramientos en algunos casos, y a todo esto hay que sumarle un problema muy importante en la lógica política brasileña, que es la forma en la que muchos brasileños y brasileñas se informan, que es a través de distintos circuitos de redes sociales, donde las noticias falsas son algo a pedir de boca, en lo que intervino la justicia electoral. Ya ha habido irregularidades con esto. El propio Flavio Bolsonaro tiene una condena por haber expandido noticias falsas. Y bueno, y otra de los asuntos que frente a esta elección aparece es si va a haber o no algún tipo de intervención de Estados Unidos en este contexto. Bueno, ahí en otro capítulo de House of Cards, bueno, ¿no? Sí, podemos seguir viendo que esto... ahí tiraste 2 puntas también brutales. Perdón, ustedes me preguntaron cómo venía el escenario a priori. Sí. Dije, bueno,
estos más o menos, no necesariamente todo, y los humores que tienen que ver con cómo le va a Flamengo, cómo le va al Corinthians, todas estas cosas que tampoco son menores en el estado de ánimo. Lo hemos hablado contigo eso más de una vez, también cómo las realidades, no digo que van cambiando, pero sí pueden tener una perspectiva distinta, depende del estado en que lo mires, desde que lo mires, ¿no? O sea, no es lo mismo el estado paulista que el carioca, y así podemos seguir con un montón. Pero allí abriste un montón de puertas interesantes, lo de la influencia que pueda tener Estados Unidos o no, lo de las noticias falsas, que quizás para mucha persona puede decir, no, pero importa mucho, y hay antecedentes en la política brasileña de que eso es y cosas clave. Que a nosotros nos pueden parecer locas, ¿no? Que uno podría decir, no, esto no resiste ningún tipo de análisis, y sin embargo sí, hay famosísimas noticias falsas que tenían que ver, no sé, con los planes de educación sexual del PT que sexualizaban a los niños, no quiero entrar a repetir y detallar las cosas que tenían esos supuestos kits de sexualización que fueron virales y que realmente no se llegaron a hacer verdaderas armas arrojadizas en la política, ¿no? Es muy importante entender ese Brasil, ¿no? Se llega a muchos rincones muchas veces por esas vías, por distintas vías de comunicación que hoy un smartphone permite. David Nemer, un colega con el que formamos parte de un espacio que es el Observatorio de la Extrema Derecha, es un proyecto general, él se dedica a hacer, por ejemplo, etnografía en redes. A través de meterse en grupos de Telegram, de WhatsApp, de distintos, trabaja en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, y hace estos trabajos, y por ejemplo encontró los procesos de organización de cuando los grupos bolsonaristas invadieron el Palacio de Planalto, el Congreso en Brasil, y la Suprema y el edificio de la Corte de Justicia, ¿no? Cómo se organizaban estos grupos a partir de esas cosas. O sea, existe un mundo allí a tener presente, y una de las cosas que vale la pena pensar es que el bolsonarismo, que no es todo, el bolsonarismo tiene un núcleo radicalizado, es este grupo, ¿no? Que es un grupo fidelizado. Necesita también de ciertos actores más hacia el centro que le permiten ganar una elección, ¿no? Y parte de la apuesta discursiva de Flavio Bolsonaro es una moderación que sigue siendo conservadora, pero que aparenta ser menos disruptiva de la que tenía su padre. Pero el bolsonarismo tenía otro candidato posible, que era el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas. Claro. ¿Y qué pasó? Bueno, Tarcísio de Freitas, a ver, hace un tiempo, el rumor en los pasillos, lo que decía el radio pasillo de las universidades brasileñas, que tengo el gusto de recorrer no muy seguido, pero por lo menos alguna vez al año voy a hacer alguna cosa con algunos colegas allá, y uno escucha y le pregunta, ¿cómo va? Es casi la pregunta, ¿cómo vienen las elecciones y en la política? Esto era esta cosa de la derecha busca un candidato que va a perder con Lula, ¿no? La idea de que Lula era un candidato a la reelección medianamente fuerte estaba instalada hace un tiempo. Después dice, bueno, hay un candidato que puede ser muy competitivo, que es Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, exministro de Bolsonaro, gobernador del estado de San Pablo. Para muchos, a pesar de que pueda parecer un oxímoron, la muestra del bolsonarismo pragmático, del bolsonarismo tecnocrático, una especie de bolsonarismo ilustrado, ¿no? Pero no de bolsillo, de una lógica como, dicen que es el más tucano, pensando en el viejo PSD de Fernando Henrique, el más tucano, más liberal, tradicional, conservador del espacio del bolsonarismo, ¿no? O sea, era un candidato que pesca bien al centro y que pesca bien a las élites políticas paulistas. Ese era un gran candidato. ¿Y qué pasó? A ver, primeramente tiene un incentivo que es poder ser nuevamente gobernador en San Pablo, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que salir ahora al ruedo, ¿ah? Y la figura de competir contra Lula tenía también sus costos. Paralelamente ahí empezaba a despuntar la figura, bueno, si de la familia de los Bolsonaro va a haber alguno que está presente. Empezó a salir a competir el electorado evangélico, por ejemplo, la esposa de Bolsonaro, en el mismo momento que Janja, la esposa de Lula, también aparecía vinculada a estos electorados. Uno viendo cómo se movía la política del día a día en Brasil, ¿no?
Después empiezan a emerger otros posibles candidatos. Uno es Ratinho Jr., hijo de Ratinho Grande, un gran presentador conservador brasileño de televisión, ¿no? Con una de esos programas clásicos de la televisión brasileña. Estudio grande, mucha gente. Mucha gente, exactamente, cosas un poco bizarras, ¿no? Una estética muy particular. Ratinho hereda un poco esa capacidad de comunicación del padre y el nombre del padre, y es el gobernador del estado de Paraná. El gobernador del estado de Paraná en la disputa política brasileña no es un actor de primer orden, no es Minas Gerais, no es Río de Janeiro, no es San Pablo, entonces quedó ahí. Pero ese era un candidato. En un momento se hablaba de un candidato que podría ir por el espacio del bolsonarismo, es alguien que recoge un poco la vieja política de la derecha más tradicional, más conservadora, vinculada al agronegocio, ¿no? Que es Ratinho Jr. Otro personaje que está en danza es Caiado. Caiado es el gobernador de Goiás. La vieja política del agronegocio tradicional brasileña, ¿no? Pero que dijo, como primer medida, si yo ganara la presidencia, voy a indultar a Bolsonaro. ¿Ah? Entonces, estos son figuras de derecha, ¿no? Que en la que no es Flavio, que son con distintos matices, ¿no? Está Sema, gobernador de Minas Gerais, presidente la primera figura del Partido Novo, que es como el neoliberal clásico, ¿no? Que también forma parte de este espectro. Entonces, el asunto es quién constela mejor todo eso. Porque para ganar se necesita un poco de coqueteo con todo ese espectro. ¿Ah? Y también hay una cosa interesante, hay una llanela, una ventana partidaria para moverse de partido, ¿no? De los 513 diputados, en el entorno de 100 diputados se cambiaron de partido en estos últimos días, en una ventana en la que se puede cambiar de partido institucionalmente sin perder la banca, ¿no? Y esto muestra que las expectativas de competencia de muchos de esos diputados se mueven a competir en partidos y en estados donde competir bajo una chapa de política conservadora les da mejor chance de ganar, ¿no? Entonces el olfato en el Congreso es que los vientos, ¿no? Que el crecimiento de esta derecha viene bien y que hay oportunismo político por ese lado. ¿Qué es lo que va a pasar? Nadie lo sabe, ¿no? Pero es un escenario, además, como decía Wilmar, muy incierto, porque si el presidente Lula logra pasar las pautas de políticas públicas, que podemos entrar en alguna de ellas que se están discutiendo ahora, que impactan en el día a día, en el bolsillo, en la vida de la gente, y capta parte de ese electorado, tiene un capital. ¿Ah? Si pasa algo con estos problemas judiciales, es otra cosa. Es otra cosa. Y esto puede pasar en cualquier momento, puede estar pasando ahora y nosotros no enterarnos, ¿no? ¿Logrará Flavio Bolsonaro constelar todo esto o tener algún exceso? Ha tenido varios, ¿no? Tiene un historial político complicado, incluso en su momento vinculado a el crimen organizado en Río de Janeiro, ¿no? A quien supo premiar, condecorar algunos de sus principales figuras cuando ya estaban procesadas políticamente. Estamos hablando con el politólogo e investigador Camilo López. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. El próximo 4 de octubre Lula irá por la reelección. Su principal contendiente, así lo dicen las encuestas, es Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente, cuando todo parecía indicar que Lula estaba consolidado y liderando la política brasileña. Las primeras encuestas dan una paridad bastante fuerte entre Lula y Flavio Bolsonaro. Lo cual muestra, a ver, lo primero que hay que pensar es que Lula sigue estando más o menos donde estaba, en términos de intención de voto. El asunto es que se consolida esta opción, o la idea de que la elección con Lula es una elección competitiva de parte de un desafiante, y en este caso la figura de Flavio Bolsonaro aparece como una de las figuras o la que en este momento contesta más esas posibilidades por parte de Lula. Lo cual es bien interesante porque lo primero es un Bolsonaro, ¿no? Es un Bolsonaro que se presenta a la elección recogiendo el capital político de su padre, haciendo algunos ajustes. Estamos hablando el hijo de un político que está preso por intento de golpe de Estado, ¿no? Digo esto porque
hace poco tuve que pasar en limpio un argumento, ¿no? Que poner negro sobre blanco una cosa que tenía que ver con si este tipo de movimientos impugnaban o no impugnaban la democracia liberal, ¿no? Entonces, tenía que pasar a acontecimientos, cosas, ¿no? Y empecé a hacer la lista, ¿no? De desacreditar el sistema electoral, discusiones sobre la libertad de prensa, intervención utilizando las fuerzas del Estado impidiendo que gente fuera a votar, los planes planificados para el asesinato del presidente y el vicepresidente electo, la intervención, la búsqueda del caos social para la intervención militar, una lista de cosas impresionantes, ¿no? Ahora, muestra también que la polarización política brasileña genera otras realidades, que estas discusiones están como contenidas en las urgencias de las resoluciones del Brasil cotidiano, que hacen que queden más lavadas, ¿no? Y Bolsonaro, Flavio, el mayor de los Bolsonaro, de los hijos de Jair Mesías, tiene la capacidad de recoger ese legado, o sea, de ser apoyado por el bolsonarismo como un movimiento, lo cual, primer dato, hay bolsonarismo sin Bolsonaro, o sea, sigue siendo un espacio político, ¿no? Con pujanza y capacidad de movilización y de proyección electoral, y además, ¿no? Intenta aparecer atractivo para votantes también de derecha, pero no necesariamente tan afectos a la pauta moral o a las visiones disruptivas que su padre podía plantear en ese sentido, ¿no? Esa me parece que es una novedad en esta figura política. Que igualmente hay que ver si logra ser eficiente en eso, si logra pescar hacia ese lado. Y bueno... Las encuestas están diciendo que sí. Sí, las encuestas están mostrando que está en un escenario competitivo, y eso es muy, muy relevante. Y es medio nuevo también, ¿no? Porque yo creo que sorprendió. No, a ver. La familia Bolsonaro es una familia políticamente muy vieja en Brasil. La idea de los Bolsonaro como outsiders es una cosa que no se sostiene. Bolsonaro tuvo 30 años de legislador antes de ser una figura política clave. Y los Bolsonaro en la política local de Río de Janeiro, aún más. O sea, Flavio Bolsonaro no es un Nobel político. Flavio Bolsonaro hoy es senador, fue diputado federal, fue diputado por el estado de Río de Janeiro, en la Cámara estadual de Fluminense de Río de Janeiro, y tiene una presencia política y es un político carioca conocido, no es un alguien que venga afuera. No estaba en la opción de la derecha brasileña hace un par de años. Lo que tiene es que irrumpe con esta candidatura, ¿no? El nombre que más se movía, les decía, era el de Tarcísio de Freitas. Era el del candidato, el que hoy es gobernador de Sao Paulo, que aparecía como un candidato competitivo, entre otras cosas porque en este tipo de bolsonarismo que encarnaba, lograba pescar hacia el centro. ¿Y cuál es la situación económica de Brasil? Porque, bueno, vi al presidente Lula en X promocionando su proyecto de la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, que es algo solicitado por los sindicatos. Ocurre también lo mismo en el Uruguay. Pero digo, ¿cómo es la situación económica del país? A ver, pensando en lo electoral, yo no soy economista, no te puedo decir exactamente en qué momento de la economía brasileña estamos. Sí, lo que te puedo decir es, ha habido un conjunto de pautas económicas que el gobierno ha querido pasar, con el ministro Haddad a la cabeza, uno de las principales figuras del PT, que fue quien ocupó el lugar de la candidatura de Lula cuando Lula estaba preso, que han tenido un montón de problemas. Y Haddad recibe críticas por fuera y por dentro,
¿no? Como buen ministro de Economía de gobierno progresista, recibe a diestra y siniestra. Ahora, lo que sí les puedo contar con más certeza es que Brasil tiene en su pauta de política pública un conjunto de acciones que tienen que ver con políticas redistributivas que el gobierno ha querido llevar adelante, algunas de una forma muy exitosa y otras en las que no las puede pasar. Una que fue clave es el tema de cambiar el impuesto a la renta. Cambió el impuesto a la renta y un montón de gente en Brasil, la mitad más o menos de los que tributaban, dejaron de tributar, y eso es un impacto enorme. No cobrarle impuestos de la renta, creo que el tope son 5.000 reales, lo que pusieron ahora, menos de 5.000 reales no se paga impuesto a la renta. Eso fue un gran punto a favor del gobierno. El asunto es, porque claro, la economía importa en cómo la gente termina votando luego, ¿no? Otra pauta que logró pasar es una pauta que afectó más o menos unos 10 millones de brasileños. En los 210, 15 y pico que tiene hoy ahora, pueden ser pocos, pero son 10 millones vinculados a familias también, ¿no? Más o menos unos 10 millones de personas endeudadas, con deudas de créditos al consumo, donde hubo distintas formas de política pública para atenuar eso. Para atenuar que en mi bolsillo la deuda al consumo que tengo no me estrangule. Aire. Todo esto en estos meses, ¿no? Esto es parte de la apuesta electoral. Y después la famosa pauta del 6+1, del 6x1. Trabajar 6 días y descansar 1, esa es la pauta laboral general en Brasil para la gente que trabaja en servicios, en los supermercados, cosas así. Claro que no deja tiempo para vivir, no deja tiempo para estudiar, no deja tiempo para la familia, un descanso muy acotado. ¿Tiene los votos para eso? Bueno, el asunto es que, como les decía, el Congreso brasileño es un Congreso fraccionado, polarizado, corrido más a la derecha, donde todas las discusiones terminan en discusiones transaccionales con otros proyectos, y donde esta pauta es una pauta importante para el gobierno. O sea, ahí el gobierno de Lula se está jugando un tiro importante, ¿no? Por ejemplo, si lograra cambiar un 5x2, un descanso de 2 días, o de día y medio. Estamos hablando de que eso cambia la vida de la gente. Cambia la vida de la gente, además, en un país donde en las grandes ciudades moverse lleva mucho tiempo. Y donde moverse siendo pobre lleva aún más tiempo. Porque implica vivir a veces en las periferias de las ciudades, ¿no? Y transportarse en San Pablo. Y casi imposible. Es muy difícil. 8 horas de trabajo y 4 horas más o menos para ir y venir. Bueno, pensá en tu vida así todos los días, teniendo un descanso de un día solo. Es una pauta sensible. Y no es solamente una política laboral. Impacta sobre las oportunidades de la educación. Impacta sobre... Con tus hijos. Claro, con tus hijos. O sea, a ver, puede ser un puntal en el proceso de la campaña. Yo siempre cuento lo mismo. Hace años, por trabajo, me tocó ir a ver un partido de Uruguay, Brasil, en la eliminatoria en el Morumbí, en San Pablo. Y el partido era a las 9 de la noche. Y recuerdo que estábamos coordinando el traslado desde el hotel hacia el estadio. Y me acuerdo que la persona, el chofer, dijo, bueno, ¿qué hora es el partido? A las 9. Ok, los paso a buscar a las 4 de la tarde. Y nosotros nos reímos, ¿no? Como diciendo, oh, qué exagerado. Nos miraron y dijo, no, si ustedes quieren llegar bien, tenemos que salir a las 4, porque esto es San Pablo. Y a esa hora, entre las 4 y las 7, es mucho el movimiento. Lo mejor es moverse en metro. Y recuerdo que le dije, pero ¿pasó algo hoy? ¿Hay algo especial? No, es todos los días así. Sí. Hay que pensar que, bueno, el Morumbí es lejos. Ahora la línea amarilla del metro, que es la que llegaba a Butantá, siguió de largo, creo, y ya debe estar en Morumbí. Yo no he vuelto a San Pablo con la estación Morumbí inaugurada. Yo fui a ver también algunos partidos ahí de no, bueno, yo iba al Itaquerão, como corresponde. Y al Palmeiras también, que lo pude ir a ver
una preciosa cancha. Al San Pablo fui una vez, a ver San Pablo Flamengo. Ajá. Que me dio mucha gracia porque le mandé una foto para mi casa y mi esposa dice, ay, pero qué poca gente. Le digo, no, le pasa, el estadio es muy grande. Inmenso. Exactamente. Hay un montón de gente. Hay un montón de gente. Me agarró una lluvia horrible al salir, así que imagínate, Wilmar. Tremendo. Transportarse es tremendo y tiene que ver con las desigualdades. La élite paulista que trabaja en la Faría Lima, donde se junta el eje financiero o el eje industrial de la Avenida Paulista, viaja en helicóptero. Uh-huh. Sí, claro. ¿No? O sea, los edificios paulistas, muchos tienen helipuerto, y uno está y siente el helicóptero moverse, ¿no? Por eso una pauta laboral como esta, que tiene que ver con el descanso, con el tiempo, puede tener un impacto político muy relevante. Camilo López, siempre es un gusto recibirte y escucharte. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes por la invitación.